Bueno, buenas tardes a todos. Ahora que ha ingresado el vicedirector, podemos comenzar. Les doy la bienvenida, como todos los martes, a esta actividad. Hoy tenemos el gusto de escuchar sobre las actividades del Grupo Cinemática de Grupos Estelares en Movimiento. Nos va a hablar Rosa, a quien creo que la mayoría conocemos, profesora aquí de la cátedra. Yo tuve el gusto de cursar Mecánica Celeste con ella. Y ser también miembro de la calle. Miembro de la calle, es cierto. Sí. Uno apoya tanto que ya me había olvidado, pero es cierto, entre las materias que estuve como docente, sí. Mecánica Celeste. Espero que haya quedado un buen recuerdo de mi curso. Muy bueno. Bueno, es un gusto, como les digo, y un gusto tenerlos como siempre todos los martes. El martes que viene es feriado y el otro martes tenemos todavía agendada una actividad más y bueno, después vemos cómo va a evolucionar o continuar el ciclo, que la intención justamente es continuar con este tipo de actividades, ¿sí? Yo voy a estar una media hora porque tengo que ir a visitar otro lugar en un ratito y va a quedar a cargo Roberto, así que él se va a encargar después de la parte de preguntas y eso y todo ese aspecto. Así que gracias, Rosa. No, gracias. Bueno, yo les voy a contar un poquito qué es lo que hace nuestro grupo. Nuestro grupo es un grupo que aplica las técnicas astrométricas, técnicas que no son muy utilizadas para el estudio de las estrellas, pero que a nosotros nos está dando muy buenos resultados. El grupo es muy pequeño, somos apenas 3 personas. Yo estoy como la directora del proyecto y está la doctora Silvina De Biasi como investigadora y el doctor Leonardo Páez, que es también es becario postdoc. Todos somos miembros del CONICET. Él es becario postdoc del CONICET. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que es la técnica astrométrica en el estudio de estos grupos estelares y de las estrellas, solamente porque sé que todos son astrofísicos y entonces para ponerlos un poquito en tema. Primeramente voy a citar este libro se llama Modern Astrometry de Jean Kowalski. Él es un profesor francés, hijo de rusos, nació en Francia en el 29 y lamentablemente en el 2018 desapareció, se falleció. Él era un astrónomo, especialista en astrometría, mecánica celeste y geodesia. Si bien él estuvo como director del CERN durante muchos años y luego se retiró para estar entre los directores del proyecto Hipparcos. Luego participó también del proyecto Gaia, pero ya no ahí como una cabeza de grupo, sino dentro de unos grupos que estudiaban los sistemas de referencia relativistas. Él, si bien así ha hecho el catálogo, ha participado en la realización del catálogo Hipparcos, él quería ir más allá de la astronomía y de la aplicación de la astrometría a la astronomía. Por eso es el nombre que dice Modern Astrometry. Él sugiere que además de determinar posiciones de los cuerpos, se determinaran las posiciones, los movimientos propios y las paralajes de aquellos cuerpos que fueran de interés para toda la astronomía. Entre las cosas que él propone está, ¿se alcanza a ver bien? ¿Está bien enfocado? Sí. Ya. Propone estudios cinemáticos y dinámicos de grupos estelares. Esto fue en el 1995, cuando yo tuve acceso a este libro, y vieron cómo son, ¿no?, las cosas. Uno lo lee y la cabeza sigue trabajando, uno busca bibliografía, esto y aquello, y finalmente estoy aplicando en estos momentos, ya hace un tiempo, aplicando justamente el estudio de la aplicación de las técnicas astrométricas al estudio de estos grupos estelares. Esto era solamente para que vean la motivación a esta línea de trabajo. Bueno, vamos a hacer un pequeño raconto de los grupos estelares. Nosotros son grupos que tienen cantidad de estrellas que pueden estar ligadas o no gravitacionalmente. Tenemos los cúmulos globulares,
que, como ven ustedes, las estrellas están muy fuertemente ligadas gravitacionalmente y eso se observa con una gran sobredensidad espacial. Luego tenemos los cúmulos abiertos, que las estrellas siguen ligadas gravitacionalmente, pero ya la distribución espacial ya no es tan concentrada como en el caso de los grupos, de los cúmulos globulares. Y finalmente tenemos las asociaciones estelares, en donde las estrellas no están ligadas gravitacionalmente y tampoco se muestra una sobredensidad espacial. Fíjense ustedes acá que ustedes no pueden reconocer a un grupo porque no hay una sobredensidad espacial. Sin embargo, el grupo está, y es eso que se ve ahí en rojo, vendría a ser las asociaciones, los miembros de la asociación. Todos estos grupos estelares pueden ser estudiados con técnicas astrométricas. Vamos a ver entonces qué tiene de interesante estudiar cada uno de estos grupos. Bueno, los grupos estelares implican que tienen un origen común, lo cual quiere decir que sus estrellas miembros tienen la misma edad, la misma distancia, y por lo tanto eso puede favorecer al estudio de la evolución estelar. Por lo tanto, es muy importante identificar los miembros de estos grupos estelares y separarlos de las estrellas que no son miembros. Piensen ustedes que cuando yo saco una imagen del cielo, yo tengo proyectada sobre esa imagen todas las estrellas que se encuentran por delante, por detrás del grupo estelar, más las del grupo estelar. Entonces hay que separarlas. Las técnicas astrométricas son muy buenas para poder separarlos. Entonces, bueno, ¿cómo identifico los miembros de un grupo estelar? Yo tengo tanto técnicas, ustedes las conocen muy bien, técnicas fotométricas, espectroscópicas y también técnicas astrométricas. Cada una de ellas nos va a trabajar con distintos datos observacionales y nos va a dar distinta información también de las estrellas. Pero su resultado final va a ser identificar a los miembros de ese grupo estelar. Y acá sí ya les cuento muy brevemente en qué consiste el método astrométrico. ¿Qué es lo que utiliza el método astrométrico? Utiliza posición, que es alfa y delta, movimiento propio, mu alfa cos delta y mu delta, y la paralaje de las estrellas. Es decir, tenemos en total 5 datos. ¿Y de dónde obtengo esos datos? De un catálogo estelar. Piensen que en estos momentos tenemos el catálogo Gaia, que nos va dando cada tanto distintas versiones, y en donde la última versión, que es el Gaia DR3, tiene muy buenos datos en posición, excelentes datos, porque ha mejorado terriblemente los datos en movimientos propios, y también ha mejorado muy bien los datos en paralaje, aunque todavía no son tan buenos cuando nos vamos más allá de 1 kiloparsec. ¿Cómo entonces aplicamos el método astrométrico? Fíjense ustedes, esta sería una región que yo estoy estudiando, y acá, son las coordenadas alfa y delta, lo que estoy observando es una sobredensidad espacial. Así que el método astrométrico trabaja con una sobredensidad espacial que está observando acá. Entonces está utilizando el alfa y el beta. También, cuando nosotros hacemos el BPD, mu alfa mu delta contra mu alfa cos delta, estamos utilizando las componentes del movimiento propio, y también encontramos una sobredensidad en movimiento propio. Y finalmente la paralaje, que nos está mostrando también una sobredensidad a una cierta distancia de estrellas. Fíjense ustedes, en el caso de la paralaje, ven que acá yo tengo 0, 1, 2, hasta 10. Bueno, este es el valor de la paralaje, o sea que la distancia es la inversa. Por lo tanto, esto de acá me refiero a distancias cercanas, y estas de acá se refieren a distancias lejanas. Es decir, esta sería las Pléyades. Por delante de las Pléyades tengo estas estrellas, que evidentemente no son miembros,
y estas otras que tampoco son miembros por detrás. Entonces el método astrométrico evalúa estos tres gráficos, yo los separé en gráficos, no puse fórmulas porque no tenía sentido en este momento, pero obviamente hay todo un modelo teórico detrás de esto. Entonces, veo una sobredensidad espacial, una sobredensidad en el BPD y una sobredensidad en paralajes. Esto solo se da para el caso de los cúmulos. Pero si yo trabajo con asociaciones, la sobredensidad espacial no se observa, pero sí se observa una sobredensidad en el BPD y en la paralaje, que es con lo que trabajamos en ese caso. ¿Qué nos ofrece el método astrométrico? Que nos permite obtener resultados muy precisos de los parámetros cinemáticos del grupo estelar, es decir, define muy bien su posición, el movimiento que tenga ese grupo y además a la distancia que se encuentre. Entonces, si yo defino mejor estos parámetros, obviamente voy a poder definir mejor a los grupos que forman parte de ese grupo estelar. ¿Qué ventajas tiene el método? Sus resultados no van a depender, y esto es muy importante, no dependen del medio interestelar. Y esto se ve especialmente en la determinación de las distancias. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que si aplicamos un método fotométrico, obviamente el medio interestelar afecta a las magnitudes de las estrellas, que entonces hay que trabajar un poco para eso. En el caso del método astrométrico, la paralaje no importa qué tengo en el camino o en dónde se encuentra la estrella. Entonces es una gran ventaja. Y además, en el caso de ahora del Gaia, tengo datos de muchísimas estrellas paralajes. Entonces, esto nos está beneficiando en poder determinar las distancias de estrellas, porque también de estrellas y de grupos estelares. ¿Cuáles son las desventajas? Porque como todo, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Bueno, las desventajas las está dando el catálogo, porque todo depende de la precisión que tenga el catálogo con que yo estoy trabajando. Obviamente, si hubiera trabajado en la era Hiparcos, todos los catálogos que vinieron de Hiparcos no tenían la precisión que tiene el catálogo Gaia actualmente. Entonces, todos estos análisis astrométricos que se realizaban en la era pre-Gaia, ahora con el Gaia son fantásticos. Cuando uno los ve, los resultados cambian muchísimo. Y también como desventaja es que no conocemos las velocidades radiales. Ese es un problema serio que tenemos porque el catálogo Gaia da pocas velocidades radiales. Si tenemos en una zona donde tengamos un promedio de 50 estrellas, podemos tener 5 estrellas con velocidades radiales. Entonces es muy poco, no es un dato que podemos utilizar. Piensen ustedes que si conociéramos las velocidades radiales, prácticamente ya tenemos todo definido, porque conocemos la posición con el alfa, el delta y la distancia. ¿No? Y la velocidad tenemos el mu alfa, cos delta y mu delta, y nos falta la velocidad radial. Si no, estaría fantástico el método astrométrico. Bien, ¿por qué aplicar un análisis astrométrico? Nos preguntamos, ustedes dirán, ¿por qué yo vengo a proponer aplicar un método? Porque se hace una identificación muy precisa e inmediata. Es muy rápido el método astrométrico para poder identificar los miembros de un grupo estelar. ¿Dónde lo aplicamos el método astrométrico? Bueno, en grupos estelares conocidos, uno toma un grupo estelar, lo evalúa, mejora sus parámetros que definen el grupo en movimiento, siempre hablamos de parámetros astrométricos, y eso nos permite hacer una mejor identificación de sus miembros. Pero el método astrométrico no se ha quedado ahí. Ha avanzado un poco más y permite descubrir nuevos grupos estelares. Y esto resulta muy interesante porque actualmente se cree que todos los grupos estelares hasta 1 kiloparsec han sido descubiertos. Sin embargo, nosotros
recientemente hemos publicado un trabajo en donde descubrimos un grupo estelar, bueno, lo hemos enviado, todavía no lo hemos publicado, lo hemos enviado, en donde descubrimos un grupo estelar que se encuentra a menos de 1 kiloparsec. Lo que pasa es que son grupos muy concentrados, entonces son difíciles de identificar aplicando otras técnicas. Rosa, una pregunta. ¿Los grupos ya conocidos son también conocidos por técnicas métricas o usan de las dos cosas puede haber, de las dos. O sea, los más viejos son fotométricos y espectroscópicos, esos son los más viejos descubiertos. Después están aplicando técnicas astrométricas, pero son los que, no los concentrados, los que están más expandidos, los que uno puede identificar. Pero ahí son variados. ¿Y la metalicidad se usa No. para determinar? No. Y acá viene algo que es muy interesante. Permite identificar grupos estelares superpuestos. Entonces, fíjense ustedes, yo tengo una región del cielo donde la posición, acá faltarían todas las estrellas de campo, que no están colocadas. Fíjense ustedes, acá tengo dos grupos, están con distintos colores, mucho más fácil verlo. Si yo pongo todas las estrellas y todo, no es tan fácil. El método astrométrico permite, entonces, identificar y separar los dos, en este caso son cúmulos. Estos en posición, fíjense ustedes, también se ven las dos sobredensidades en el BPD, y miren ustedes cómo se ven las dos sobredensidades en paralaje. Entonces, realmente, eso también es una ventaja. Más aún, ahora uno está aplicando las técnicas nuevas. Estas explicaciones están dadas con los modelos tradicionales, modelos del siglo pasado, para evaluar los grupos en movimiento, pero las técnicas nuevas permiten identificar muchísimos grupos estelares en donde uno tiene que evaluar que se observen estas tres condiciones, porque son técnicas que tienen su grado de error, y entonces evaluando las tres condiciones uno puede decir si son o no son cúmulos. En el caso de que hagamos esto con asociaciones, esta parte de acá no existe y existen estas dos que están acá. Si estas fueran dos asociaciones superpuestas, ¿no es cierto? Que también se puede dar. Bueno, y yo acá les voy a contar de un trabajo que ya hemos publicado, lo publicamos en marzo del 2021, y se los voy a mostrar para que vean los resultados y lo interesante que ha resultado para la comunidad astronómica la realización de este trabajo. Este trabajo es un estudio de la región de la asociación Cygnus OB2. La asociación Cygnus OB2 forma parte, no se ve bien acá, ¿no? Pero los negros serían las asociaciones y los rojos son cúmulos. Esto es lo que se llama el complejo de Cygnus, está en el hemisferio norte. Nosotros lo hemos elegido porque nos parecía muy interesante y había mucha gente interesada en eso, en el estudio de este complejo. Este complejo, bueno, inicialmente estaba formado por 9 asociaciones. Actualmente sabemos que Cygnus OB4 y Cygnus OB7, Cygnus OB4 dejó de ser una asociación, es un cúmulo. En el análisis se ve que esto no es una asociación, sino un cúmulo. Y Cygnus OB7 también es una asociación. Upa, acá me quedó mal, esto es... está bien, 1,4. Es una asociación, este es un cúmulo, que se encuentra muy cerca, alrededor de los 700 parsecs, más o menos a esa distancia. Y después están estas dos de acá, que son Cygnus OB5 y Cygnus OB6, que son... Inicialmente se definieron, pero nadie las estudió, no sabemos bien qué son. No hay bibliografía de eso. Y finalmente está este complejo, que tiene que ver con Cygnus X, este complejo que está acá, que es muy estudiado en el hemisferio norte, y donde tenemos 5 asociaciones. Cygnus OB2, 8, 9, 1 y 3. De estas 5 asociaciones, fíjense,
es un complejo que, bueno, tiene estrellas entre 1,4 y 1,8 kiloparsecs. En realidad esto está mal, es 700, es 0,7 a 1,8 kiloparsecs. Tiene una alta tasa de formación estelar, hay muchas estrellas OB, hay muchos cúmulos, como ustedes ven, y además hay regiones activas. Nosotros, de toda esta región, estuvimos estudiando a Cygnus OB2. Estas serían las coordenadas de latitud, longitud y latitud galáctica de Cygnus OB2. Este es el objeto que nosotros empezamos a estudiar porque vimos que era un objeto que interesaba mucho desde el punto de vista astrofísico. Es una asociación OB, que es la más masiva, que se encuentra a 2 kiloparsecs del Sol. Tiene estudios de fotometría en varias longitudes de onda y espectroscopía. No tiene estudios astrométricos, por eso nos interesó, porque era lo que nosotros podíamos brindar. Y además tiene muchas estrellas OB, y acá aparecen los papers que están relacionados con este grupo, ¿no? Con esta grupo. Riley y todo el grupo es un grupo muy grande, hemos detectado que ellos son los que están muy interesados en estudiar esta asociación, todas, pero en particular Cygnus OB2. Bueno, ¿qué habíamos utilizado en este momento? Este es un trabajo del 2021, así que lo que teníamos como catálogo era el Gaia DR2. El Gaia DR2 no tenía tan buenos movimientos propios. Ahora el Gaia DR3 tiene excelentes movimientos propios. Entonces, las características del Gaia DR2, bueno, tiene 1.693 millones de estrellas que se dan entre magnitud 3 y 21, pero se encuentra completo, es decir, se conocen todas las estrellas, entre magnitud 12 y 17. ¿Qué tiene este catálogo? Tiene posiciones, paralajes y movimientos propios para 1.332 millones de estrellas. Fíjense que son menos las estrellas, porque hay muchas estrellas que no tienen movimiento propio o paralaje. Por eso es que se reduce el número. Y después, lo más interesante son las incertezas, tanto en paralaje y posición como en movimiento propio. Fíjense que hasta magnitud 15 los errores son bastante chiquitos, muy chiquititos, y hasta magnitud 17 todavía podemos considerarlo, o sea, entre 15 y 17, pero entre 17 y 20 ya se hace muy grande el error y ya no se puede considerar. Entonces, nosotros utilizamos este catálogo para estudiar a Cygnus OB2. ¿Cómo seleccionamos las estrellas de ese catálogo? Le pusimos, las limitamos. Bueno, primero nos ubicamos en el centro de la asociación, que son estas subcoordenadas, y analizamos la asociación hasta un grado de radio. Tomamos los movimientos propios solo en menos 40 y 40, acá yo pongo para definir la elipse de las estrellas de campo, bueno, eso es lo que el método astrométrico necesitaba, por eso vimos que teníamos que trabajar en ese rango de valores. Y después trabajamos con magnitudes menores a 17,5. Esas son las magnitudes. Aquellas estrellas que en el catálogo Gaia aparece un DUP, tomamos solo las estrellas que DUP era igual a 0. El DUP puede valer 0 o 1. Las estrellas con DUP igual a 1 fueron eliminadas, y esto fue porque se refiere a algunos problemas en la solución astrométrica, entonces preferimos eliminarlas. Y después también eliminamos todas las estrellas de los cúmulos abiertos que se encontraban en la región, pero que se encontraban en la bibliografía. Nosotros no calculamos esas estrellas, no las identificamos, solamente sacamos de la bibliografía las estrellas que otros autores habían identificado, y para eso utilizamos el catálogo de Cantar-Godin del 2018. Y después tomamos todas las estrellas que se encontraran entre paralaje 0,4 y 0,8, en función de la distancia que aparecía, todos los valores de la distancia que aparecían en la bibliografía. Ahí citamos algunos artículos de la bibliografía. Bueno, ¿en qué consiste el método astrométrico? Fíjense ustedes que como es una asociación no tenemos la sobredensidad espacial, solamente podemos trabajar con la sobredensidad en movimiento propio. Tampoco trabajamos con la sobredensidad en paralaje. Sí, después, una vez identificados los miembros, la tomamos, pero no trabajamos en la selección de los miembros con la paralaje, porque en el DR2 todavía las paralajes eran malas, no eran muy buenas. Entonces, en el método astrométrico uno evalúa el BPD de toda la región. Fíjense ustedes que hay varias sobredensidades, ¿no es cierto?
varias sobredensidades. Algunas de ellas corresponden a cúmulos conocidos. Entonces esas fueron las que en nuestro análisis las eliminamos. Está Rolum 6, bueno, Dolice 11, y hay algunos otros más. Eliminamos todos para poder hacer el análisis astrométrico. Cuando aplicamos el método astrométrico a las sobredensidades que quedaron, que fue esta y esta, quedaron 3 sobredensidades, esta era la que correspondía a Cygnus-OB2, y aparecieron 2 nuevas sobredensidades que nosotros las identificamos con el nombre de Lev y Ray. Esas 2 sobredensidades se encuentran por delante de Cygnus-OB2. Cygnus-OB2 se encuentra a una distancia de 1,8 y más o menos estas estarían alrededor de 1,5 kiloparsecs de distancia. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos aplicándole el método astrométrico a esa concentración en el BPD? Bueno, recuerden ustedes, trabajamos hasta magnitud 17,5. Entonces nosotros encontramos 2.777 miembros astrométricos. Es decir, estrellas que tenían el mismo movimiento propio dentro de una cierta dispersión. De esas 2.767 miembros, se encuentra que 300 de ellos son fotométricos, que son los que aparecen acá dibujados, y bueno, ven, o espectroscópicos, ¿no? Entonces, los que encuentra Ray y Al en el 2010 están graficados en azul, porque Ray se dedicó a estudiar esta parte, que es la parte, el core, la parte de mayor formación estelar que tiene la asociación. Bueno, en rojo aparecen las de Comirón y Pascal, fíjense ustedes que estas son las rojas, estudia una región mayor a la que estudian los otros, y así fuimos viendo y evaluamos entonces fundamentalmente esta región, evaluamos todo, y entonces encontramos que 300 miembros fotométricos y espectroscópicos también eran miembros astrométricos. En realidad, cuando nosotros identificamos 333 estrellas con lo que la fotometría y la espectroscopía decía, pero 33 de esas estrellas no son miembros astrométricos por movimiento propio. Entonces, si el movimiento propio daba cualquier cosa, o sea, estamos hablando de una unidad y daba 2 unidades, era cualquier cosa. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Porque además los miembros estos son todas estrellas OB, o sea que son estrellas que definen un montón de cosas. Bueno, entonces los resultados de la comparación con la bibliografía, bueno, aparecen ahí el porcentaje de los que coincidían en casa, y finalmente, por ejemplo, los miembros de Ray et al. Del 2010, resulta ser que solamente miembros astrométricos es el 90%. En el caso del trabajo de Comirón y Pascali, solo también el 90%, en el caso de Guarchello et al. El 93%, en el caso de Ray et al. Es del 2010 el 81%, y en el caso de Berlanas el 82%. Entonces, finalmente nosotros encontramos que de los 333 estrellas que uno las podía comparar, el 14% de los miembros fotométricos estaban mal identificados. Entonces es muy valioso eso para cuando uno después va a hacer los análisis físicos de los miembros del grupo estelar. Otro de los resultados que nosotros encontramos es, pudimos determinar la paralaje del grupo estelar, y con esa paralaje pudimos determinar la distancia. Cygnus-OB2 se encuentra a 1659 parsecs más menos 6. Fíjense ustedes, estos eran todos lo que se había hecho hasta el momento, todas las determinaciones. Fíjense que ya está bastante parecida a la que hace Berlanas en el 2019, lo hace fotométricamente. Son todas las estrellas OB que tienen fotometría. Y ese es el valor que nos está dejando a nosotros. Bueno, ¿cuáles serían las conclusiones de este trabajo? Bueno, que a partir de las posiciones, movimientos propios y paralajes
de las estrellas de la región de Cygnus OB2, y cuando me refiero a región me refiero no solo a dónde se encuentra Cygnus OB2, sino en la dirección de la visual, ¿no es cierto? Todo lo que hay por delante y por detrás de Cygnus OB2, utilizando entonces el catálogo astrométrico Gaia DR2, aplicando un modelo y evaluando los paralajes, encontramos lo siguiente: que se determinaron los parámetros cinemáticos de Cygnus OB2, eso es mu alfa, cos delta y mu delta, que encontramos 2.767 miembros hasta magnitud 17.5. Los trabajos todos habían hecho con estrellas mucho más brillantes, de los cuales 2.417 son nuevos. Se obtiene el paralaje promedio y se estima la distancia de Cygnus OB2 en 1.659 parsecs, en buen acuerdo con la distancia obtenida por otras técnicas, y se encuentra que el 14% de los miembros fotométricos y espectroscópicos no son miembros de Cygnus OB2 por no ser miembros. Lo más interesante de esto, vieron que yo al comienzo les dije que no había nada hecho de astrometría. Y como yo sé que la astrometría es una especialidad que no es muy bien vista, por eso somos tan pocos, lamentablemente somos pocos porque no es muy bien vista, y yo acá vengo a tratar de promocionarlo un poco, a ver si la podemos ver con mejores lentes. Este trabajo es el que justamente les acabo de contar. Este trabajo fue publicado en Monthly Notice, en marzo, apareció en marzo del 2021, y al día de la fecha, hasta mayo, están ordenadas de la última que apareció a la primera. Tiene 6 citas. La verdad es que a nosotros nos llamó la atención porque citar a un trabajo solo astrométrico no tiene nada de astrofísica. Llama la atención que los grupos astrofísicos citen al trabajo. Entonces, está bien. Creemos nosotros que hemos encontrado un huequito dentro de los estudios donde la astrometría es bastante relevante o necesaria. Muchos de estos grupos utilizan el valor de la distancia que nosotros calculamos. Citan nuestra distancia. Esa es la distancia que citan. Esto es para que al menos vean que el trabajo astrométrico tiene algún valor, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ¿cuáles son nuestros trabajos futuros? En estos momentos hemos enviado este trabajo a Monthly Notice como una continuación del otro trabajo. En el otro trabajo vieron que yo les dije que habíamos eliminado los miembros de los cúmulos que estaban en la región, pero eran los miembros determinados por grupos que además habían trabajado con el DR2, los más modernos. Entonces nosotros acá enviamos un estudio de, siempre en la dirección de la visual, de identificar todos los cúmulos que se encuentren por delante, dentro de la asociación y por detrás de la asociación, para poderlos eliminar y poder estudiar la asociación solita. Eso era lo que nosotros queríamos. Entonces, bueno, lo interesante es que encontramos los cúmulos conocidos, pero además encontramos 3 nuevos cúmulos en la región. Aplicando el método pudimos identificar 3 nuevos cúmulos, que los llamamos RSL 01, 02 y 03. Este 01 es interesante porque se encuentra a menos de 1 kiloparsec, cuando todos decían que ya estaba completa la zona. Bueno, este también es un trabajo puramente astrométrico. Acá el referí, que indudablemente es astrofísico, porque todos los referí que en el trabajo anterior era astrofísico también el referí, nos pide que, bueno, hagamos un análisis fotométrico, qué edad tiene y un montón de cosas que obviamente nosotros no manejamos bien, porque para hacer estas cosas uno tiene que ser una persona que esté acostumbrado a trabajar con estos temas, y bueno, esa parte nos está colaborando en estos momentos Mariela Corte, que está haciendo una colaboración para poder, la parte fotométrica, o sea, nosotros le damos nuestras identificaciones astrométricas y ella después va a hacer su análisis fotométrico. Veremos qué resulta. Otro trabajo futuro
vieron que yo les había mostrado que en ese trabajo del 2021 teníamos este BPD donde aparecían un montón de cúmulos. Bueno, nuestra idea es, si una vez que se publique ese trabajo de los cúmulos, poderlo restar los miembros de la zona y poder hacer un análisis de las asociaciones. Asociaciones tendríamos una que es Cygnus OB2, o sea, estudiar bien la asociación, Cygnus OB2, y después tenemos estos dos grupos que son left y right, que nosotros no decimos que son una asociación, porque los datos astrométricos con que contamos son insuficientes. ¿Por qué? Porque son muy pocos los miembros que tenemos, son 180, 190 miembros por cada uno de estos grupos, del left y del right más o menos, y la verdad que no nos permite discernir si realmente es una asociación o no. En este sí necesitamos, para estos dos grupos sí necesitamos el análisis fotométrico o el análisis astrofísico para poderlo resolver. Como verán, vengo a pedir ayuda, ¿no? Sí, y además hay algo, cuando nosotros publicamos el trabajo que publicamos estas dos asociaciones, no le llevaron, parece que no interesó, nadie reparó en ellas. Pero mientras haya una sobredensidad en movimiento propio, quiere decir que pueden estar ligadas entre sí y hay que saber si están o no ligadas entre sí. La única manera, vemos como sería una asociación, porque no son cúmulos, eso ya lo sabemos claramente, podrían ser una asociación, necesitamos análisis fotométrico que nos ayude para ver su origen, su edad, su evolución. Una pregunta. Sí. ¿Cómo descartaron que son cúmulos, que no son cúmulos? Porque no tienen una sobredensidad espacial. Entonces, no puse acá los dibujos, nosotros esto lo tenemos todo hecho en el paper ese del 2021, donde se ve que la distribución es en toda la región y no hay ninguna sobredensidad. En realidad hay una sobredensidad porque hay un cúmulo nuevo que se descubrió, pero ese lo descubrimos nosotros, ese cúmulo. Una pregunta, ¿el tamaño espacial? 1 grado les puse. ¿1 grado? Una circunferencia de 1 grado de radio. Y a esa distancia hay que hacer la pregunta. Hay que hacer la cuenta. Perdóname, en cuanto a distribución de brillo, ¿que son todas estrellas brillantes o hasta que están llegando todas las posibilidades que da? No, nosotros en ese trabajamos hasta 17.5. Ah, fuerte está. Porque el catálogo está completo hasta 17. Claro, no, me refiero a estos grupitos, cuando las asociaciones estas que están dando. Son más brillantes, pero no me acuerdo ahora. No, pero digamos, yo no entiendo. El límite que pusimos es 17.5, no me acuerdo cuánto es, vos tampoco, ¿no? No, como. Tendría que verlo, el paper lo tengo acá, te lo puedo mostrar. Siendo brillante, por ahí tenés más chance que sean todas estrellas tempranas, digamos. O sea, hay de todo, hay de todo. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer la curva y todo, pero las sutilezas de las curvas, no, o sea, eso no. Eso se gana con la experiencia, con el trabajo y un montón de cosas, ¿verdad? Y otro trabajo el trabajo final es estudiar todo este complejo. Todo este complejo. Este complejo es muy interesante desde el punto de vista astrofísico, pero astrométricamente no hay nada. Entonces nosotros podemos hacer esa primer selección para el estudio astrométrico, para después poderlo estudiar. Entonces, acá lo puse bien, 07. Sí, el otro. Bueno, esta sería entonces lo que nosotros tenemos. De esto, nosotros entonces tomamos a estudiar solo Cygnus OB2, pero Leonardo, que él es el becario postdoc, ya ha comenzado a analizar Cygnus OB3. No es tan compleja Cygnus OB3, Cygnus OB2 es terrible esa región de complejidad de grupos estelares, pero Cygnus OB3 parece ser una región mucho menos compleja y él la ha comenzado a estudiar. ¿Por qué ha empezado a estudiar Cygnus OB3? Porque el grupo de RAI, que se ve que estamos superponiéndonos, ¿no es cierto?, nosotros humildemente desde acá, desde La Plata,
ha dicho que estas cinco asociaciones que están acá, las dos que son asociaciones reales es Cygnus OB2 y Cygnus OB3. Entonces, por eso es que nosotros dijimos, bueno, empecemos, sigamos estudiando, pero sobre segundo. No obstante eso, nosotros tenemos algunas diferencias en el análisis que hizo Ray, humildemente lo decimos, y que creemos que estas tres asociaciones que están acá en realidad son una única asociación por sus características astrométricas. Obviamente que hay que estudiarlo, y si hay gente interesada, eso se puede hacer. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rosa. Estamos abiertos ahora a comentarios. Mencionaste que el grupo ese tiene un interés astrofísico muy importante. Sí. ¿Cuál es el interés astrofísico? ¿Y por qué estos estudios que mejoran mediciones pueden ayudar a esos estudios astrofísicos? Porque nosotros podemos hacer una mejor identificación de los miembros. Porque el problema es cuando vos tenés el medio interestelar de por medio, eso te dificulta la identificación de los miembros. Nosotros el medio interestelar no nos afecta, simplemente tenemos que ver la estrella. Si vemos la estrella ya podemos hacer el análisis. Una vez identificados bien los miembros, entonces uno puede hacer dos tipos de análisis. Yo acá no lo dije, pero un análisis es astrofísico, estudiar toda la física del grupo estelar, y otro es estudiar la cinemática y la dinámica del grupo estelar, que eso lo podemos hacer nosotros con los movimientos que tengamos, con los movimientos propios, ¿no? Podemos saber si está en expansión, de qué manera está en expansión. Bueno, pero para hacer todo ese tipo de estudios es importante tener bien identificados los miembros. Entonces, bueno, no sé si respondí. Una curiosidad nomás, Sí. o sea, se ve que el estudio que han estado haciendo es bastante detallado. Está el trabajo de Catat Gaudí, que también hace la determinación del miembro en masa y Sí. mecánica. Sí. O sea, no es tan detallista como este. Ahora, digamos, eso lo incluye esta zona también, o sea, están incluidos estos cúmulos en esos catálogos, o sea, que determinan la membresía de cúmulos. Claro, a ver, Cantagodí, como otros días también, tiene su catálogo. Actualmente Claro, Díaz tiene... Viene haciendo con Gaia. No, y Díaz ahora también lo está haciendo con Gaia. O sea, Díaz fue el primero que lo empezó haciendo con el Tico, después está Cantagodí y Díaz, que lo han hecho con el Gaia. La diferencia es que no está la presencia de la persona, que evalúa realmente lo que está viendo. Ellos dan una información que sale a partir de métodos, los métodos automáticos que existen ahora, y los métodos automáticos tienen mucho error. Porque nosotros ahora hemos pasado a los métodos automáticos, y lo que hemos visto es que, bueno, hay distintas cosas que hacen que los resultados estén errados. Entonces, entre esas cosas, uno tiene que volver una vez que el método te da los miembros, evaluar el espacial, el BPD y la paralaje. Todos tienen que mostrar una sobredensidad. Si alguno de ellos no muestra una sobredensidad, ese no es un cúmulo. Y en el análisis, vos mostrás los tres gráficos por separado. Cuando lo analizás todo junto o va... No, hasta ahora hemos analizado posición y movimiento propio juntos, o sea, esos cuatro juntos. Paralaje no, porque como es con el Gaia DR2, la paralaje no es buena. No es buena la paralaje del DR2. La del DR3 es muchísimo mejor. No es todavía excelente, pero es mucho mejor. Sí. Una pregunta. Vos habías dicho que en algunas asociaciones que estudiaron había sobrevivencia en movimiento propio, entonces podrían estar ligadas, que falta estudios por eso. La LEF y la RAI, ¿te referís? En movimiento propio. Sí, pero ¿te referís a la LEF y a la RAI?
No me acuerdo, había o sea, que en principio eran asociaciones y que ustedes encontraron que había sobreidentidad del movimiento propio y que faltaría estudios para ver si están ligados. Estas dos que están acá, Claro. esta y esta, sí. Mi pregunta es, ¿hay algún antecedente de asociaciones que se hayan astroféricamente visto que podrían ser estudios? No, para hacer un cúmulo tenemos que ver también la sobredensidad espacial. Y estos dos objetos no tienen sobredensidad espacial. Entonces, Tiene que ser una asociación o nada. Entonces no termino de entender por qué, si son asociaciones que no están ligadas, por qué tendrían sobredensidad del movimiento. No, porque las asociaciones muestran una sobredensidad en el BPD, en movimiento propio. O sea, todos los grupos estelares muestran una sobredensidad en el movimiento propio. Lo que no muestran todos es una sobredensidad espacial. Pero la sobredensidad en movimiento propio todas tienen. Obviamente puede haber acá una contaminación por estrellas que estén por delante o por detrás del grupo y tengan el mismo movimiento propio. Por eso hay que hacer esa limpieza. Pero al ser una asociación y no tener la sobredensidad espacial, tenés un error bastante alto en la identificación. Si ponés la espacial, el error se reduce en los cúmulos. El error de la identificación que nosotros tenemos es muy bajo. El error de identificación astrométrica es de un 8%, mientras que si vos trabajas con uno solo, con movimiento propio es de un 33 más o menos por ciento. Una pregunta mía, Sí. relacionado con lo que preguntaba Cintia, es que lo de la sobredensidad espacial está limitado por flujo. Si vos tenés un cúmulo lejano, vos solo vas a ver las estrellas más masivas, más brillantes, y te vas a perder todas las que son más débiles, menos masivas, y no vas a ver la sobredensidad. ¿Existe otra manera de definir esa separación entre asociación y cúmulo? Astrométricamente no. Es lo único que... Hay que ir más profundo y seguir metiendo más miembros de los menos masivos. Claro, porque si ustedes se fijan, nosotros trabajamos hasta magnitud 17.5. Realmente fotométricamente no están trabajando con esa magnitud porque están solamente estudiando estrellas OB. Nosotros nos vamos a Pero estrellas más débiles. ¿no podría pasar que si metes fuentes más débiles, te empieza a surgir la sobredensidad espacial? ¿No puede pasar eso? Sí, te puede pasar que surge la sobredensidad espacial. En el caso, si vos trabajás hasta magnitud 15, vas a ver una determinada sobredensidad que puede ser que vos digas que no la ves. Claro. En el caso de, si vas más a estrellas más débiles, entonces sí. Pero la sobredensidad, en el caso de las asociaciones, nunca se ve, porque no están ligadas gravitacionalmente, entonces vos no ves esa Y sobredensidad. lo ves en los movimientos propios. Los ves en los movimientos propios, la paralaje también. Que está como más... Sí, y lo interesante del Gaia DR3 es que ha reducido tanto el error que supónganse, cuando trabajaba con el Gaia DR2, yo sacaba un valor y la dispersión era así, por decir, ¿no es cierto?, en el BPD. Cuando paso al Gaia DR3 se hizo así. Es impresionante entonces cómo ha mejorado la identificación de los miembros. Y en la paralaje también mejoró, pero la paralaje es muy complicada porque la inversa de la paralaje no es una gaussiana, entonces está desplazada, ¿no es cierto? Entonces es muy complicado poder ahí definir bien las distancias. Cuanto más me alejo, peor es la distancia. Las asociaciones pueden ser que sean distribuciones en el espacio uniforme, pero concentradas en el movimiento propio. Exactamente, y en paralaje también. Y en paralaje. En un grado hay algún uniforme. ¿Cómo? ¿Cómo se formarán? En un grado, por ejemplo, del cielo hay algún uniforme concentrado en movimiento propio, o sea, parecido. ¿Cómo se explica que se forman? Y eso está para los astrofísicos. Se supone que uno tiene que seguir estudiándolo, o sea, esa es la idea, que entonces uno a partir de esa buena identificación de los miembros, uno puede hacer todos los estudios astrofísicos. Yo puedo hacer los estudios astrométricos y de cinemática también, dinámica. Hasta ahí llego. La parte, sí, la parte de follow-up fotométrico,
¿Datos de qué visión utilizan? Todos vamos a utilizar el Gaia DR3. O sea, vamos a... fotométrica también? Sí, la idea es concentrarse actualmente, todavía se utiliza mezclado. Los papers todavía aparecen mezclados, pero ya todos tienden a trabajar solamente con el Gaia. La idea es trabajarlo con el Gaia. Uniformar, ¿no? Uniformar el criterio trabajando con el Gaia. Eso no quiere decir que uno pueda trabajar con otros catálogos. Yo desconozco la precisión o sea, de ahí está que yo toco igual que de oído, ¿no? Pero como veo que los últimos trabajos de estos grupos trabajan con el Gaia, por eso me oriento a trabajar con el Gaia. No sé, ahí cuando separaste en la asociación que habían encontrado varios miembros fotométricos y espectroscópicos que no eran miembros, según la astrometría. Ahí, acá. Ahí, a los que no serían miembros de definitiva, porque la astrometría los descarta. Porque el movimiento propio supóngase que les dé -1 y esto da -10. Obviamente no puede ser nunca una estrella con las precisiones que tenemos ahora en los movimientos propios, ¿no? Sí, son extremadamente distintos. Extremadamente distintos. Y La el diferencia. dato que hay de esos objetos, el dato fotométrico, o sea, es de los dos, fotométricos y espectroscópicos, tener la espectroscopía. No de todos. Ah. Espectroscopía hay de algunos. No, pues, El fotométrico hay de porque todos. pensaba en algunas que sí tengan espectroscopía, tengan los dos, fotografía y fotometría, que tal vez será muy distinto, ahí no sé si tan extremo como el que estás mencionando. Sí, por ahí exagero un poco. Al del valor medio del cúmulo, pero sea una runaway, digamos. Más claro, o sea, por el porcentaje que da es medio mucho. Pero por ahí algunas de esas... que perdemos el 14%. Eso Claro. es mucho, vos lo ves mucho. Me parece... No, o sea, da eso, pero me parece que para que todas esas sean runaway sería demasiado. Ah, te Bueno, entiendo. no sé. Sí, no soy tan experto. No sé, Ah, habría que ver los tipos espectrales, Claro, cómo o sea, opera la o sea, fotometría. Porque por ahí, digamos, te da muy distinto, pero la velocidad, el movimiento propio que vos tenés, apunta para el centro del cúmulo. Entonces salió del cúmulo. Y por eso la idea. Por eso, si viene de otro lado, no. Pero ahí es importante, pero salió del centro. Bueno, podemos después mostrarte los valores que nos da para cada uno de ellos. Son en total 33 objetos que fueron eliminados. Bueno, no son tantos porque eran 333 y eliminamos 33. por ahí. Pero, o sea, está bien el razonamiento de decir, bueno, la astrometría es más distinta, pero también es curioso que si por otro método te la pusieron como miembro, a ver, tipo, no será y se disparó por algo y está bien. Estaría bueno. Está bien, ya eso es un poco más conocer sobre las estrellas. Sí, sí. Porque hay algunos cúmulos no sé, muy jóvenes que sí tienen una estrella que está con la cinemática totalmente cambiada del cúmulo. Son las excepciones, ¿no? Sí. Pero sigue siendo miembro, o sea, es un miembro usado, digamos. Sí. Por ahí podría ser. Sí, a ver, la idea nuestra, digamos, ¿no? Es que tenemos la suerte de que acá podemos hacer astrometría y astrofísica, las dos especialidades. Piensen ustedes que en el país solamente estamos nosotros haciendo esto, y estaría en Córdoba 2 personas, de la cual una ya está jubilada, que también está haciendo esto, pero lo está haciendo con cúmulos globulares. Nosotros estamos con cúmulos abiertos y asociaciones. Él trabaja en colaboración con gente de México. Ellos observan y él le hace el análisis astrométrico a esos objetos. Entonces, es una pena que desaprovechemos la oportunidad de poder analizar todo el problema juntos, ¿no? Porque allá ellos tienen la astrofísica, pero no tienen la astrometría, porque yo ya lo observé, y la astrometría que hacen es muy primitiva. Graficar y todo no es suficiente, así como para mí hacer
una curva de magnitud color o color-color tampoco es suficiente, tengo que entenderla. Bueno, nosotros nos damos cuenta de que ellos la parte astrométrica, el BPD hacen el BPD y nada más. Pero uno conoce ya, lo mira y ya ve un montón de cosas más por trabajar con con esas técnicas. Entonces a mí me parecía que puede ser muy interesante si podemos juntar todo lo que es astrometría con técnicas fotométricas, espectroscópicas, y poder avanzar y formar así, estudiar a estos grupos, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué surge esto? Bueno, este grupo, porque la tesis de doctorado de Leonardo fue justamente evaluar los miembros de las asociaciones estelares, de todas las asociaciones estelares. Él llegó hasta magnitud 15.5, ¿no? ¿Era o 15? 15.5. Y bueno, y cuando vimos los resultados que se iban dando, nos pareció que resultaba ser muy interesante. Además, uno entra a investigar a ver qué interés hay, y bueno, tuvimos suerte. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Preguntas? Juan, y ahí hay gente en chat. Oh. ¿Puedo hablar? Sí. ¿Me escuchan? Hola a todos. Recién puedo hablar porque se me pasó la anestesia del dentista. Bien, que acabo de ir al dentista. Bueno, una cosa que quería agregar, bueno, gracias Rosa por representarnos a todo el grupo. Les quería agregar algunas cositas sobre comentarios que hizo Rosa. Les quería contar que los grupos Cantar Gaudí y Díaz y Castro Ginar y Jao, que han detectado los cúmulos en las zonas con los métodos estos de Machine Learning, ellos determinan primero los miembros y después calculan los parámetros del cúmulo, coordenadas del centro, componente de movimiento propio, paralaje, como un promedio de todos los parámetros de los miembros. No así nosotros, que lo determinamos con un modelo paramétrico. Después, sobre las asociaciones estas que nosotros llamamos right y left, me estoy acordando que algunos de los miembros que Camerón y Pascali ponían como miembros, y Berlanas también, como miembros de la asociación, nosotros los encontramos como miembros de la left y la right. ¿Y qué quería? Otra cosa, bueno, de Cygnus OB3, que lo está que está estudiando Leonardo, a partir de ese paper de Quintana y Wright del 2022. Ayúdenme, Leonardo y Rosa, o 2021. Es el paper que nos cita a nosotros, ¿no es cierto? Nuestro trabajo de monthly notices. Sí. Me parece que es el 22. Es No, el es 22, el sí. primero, no es el primero. Es el segundo, sí, es el segundo. Que dice que Cygnus OB3 no es una asociación, no, perdón, que sí es, y que además Cygnus OB1, OB8 y OB9 no son una asociación, pero ya decían que sí formaban una única asociación, Melnick y Dambis, con los datos de los catálogos de asociaciones estelares basados en Humphrey y McElroy, y Humphrey algo era con G, Cancel, no me acuerdo, que ellos, es decir, en un trabajo previo ya con los datos del TICO se sostenía que eran una sola asociación. Así que, bueno, tenemos mucho trabajo para hacer, somos pocos, es decir, la casa es chica, pero el corazón es grande. Gracias, Silvina. De nada, un saludo para todos. Gracias. Bueno, le agradecemos a Rosa nuevamente.